8 de la mañana con 39 minutos. Ya está con nosotros Jorge Luis Rodríguez Vasor. Usted lo conoce muy bien, historiador, abogado, miembro de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Yucatán. Hay que seguirlo, Crónicas de Yucatán. Vale mucho la pena. Le pone ahí en las redes sociales le pone arroba Crónicas de Yucatán. Jorge Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Viridiana, Gastón, como siempre un gusto estar aquí con ustedes. Hoy vienes a platicarnos de alguien que el nombre lo conocemos muy bien, convivimos con ese nombre constantemente y lo escuchamos, Jacinto Canec. Claro, y es uno de los personajes más enigmáticos que tenemos, porque la gente no sabe que su participación en la historia de Yucatán es cuestión de unos días. Exacto, es lo que yo leí el otro día, o sea, duró unos minutos las pedradas y listo, ¿no? Es lo que podemos decir, y es una persona que ha dejado bastante huella, está en la mente, y la gente, bueno, hasta hay una avenida muy famosa, la Canec, la gente quiere saber, ¿quién es este Jacinto Canec? ¿Qué era lo que quería? ¿Cuál era su rebelión? Porque al final hay que decirlo, fue una rebelión. Sí. Recordemos que estamos en la época colonial, en el año de 1706-1, ¿ok? En el siglo XVIII. Algo interesante de Jacinto Canec es que él no fue un líder maya que armara una gran revolución, una gran rebelión como la Guerra de Castas. No tenía seguidores. Sí. Él en realidad es un personaje que hasta unos días antes de que hiciera la rebelión tenemos muy pocos datos sobre él. Él no era... La rebelión empezó en el pueblo de Cisteil, la rebelión de Jacinto Canec, una rebelión contra el dominio español. Él era de Campeche, pero estuvo vagando por varias comunidades. ¿Dónde está Cisteil? Cisteil está en la zona de Peto, Yaxcabá, entre esa zona. Okay. Sí, digamos, es el sur-oriente arriba de Peto, abajo de Yaxcabá. Esa zona. Es una zona, después una zona donde se hizo la Guerra de Castas, pero Jacinto Canec es una persona que estuvo vagando por varios pueblos y él tenía una idea de que él se creía un profeta, un Mesías. Él decía, soy la reencarnación del Mesías. Eso no lo sabía. Okay. Es un dato interesante que la gente cree que fue una rebelión los mayas estábamos aquí, los españoles llegaron, vamos a sacarlos de acá. No, pero él tenía una parte muy profética. Él se creía un Mesías, que era el rey, quería que lo proclamaran rey. De hecho, lo proclamaron rey. Empezó a hacer... y eso, pues, empezó a llamar la atención tanto de españoles como de los mayas. Claro. Y él decía, entonces iba y empezaba a decir cosas, hablaba pues de las profecías, hablaba del dominio español, y la gente lo empezó a seguir. Y empezó a dar instrucciones, hasta instrucciones muy raras. Por ejemplo, le decía a los mayas, hay que matar a todos los cerdos que tienen, al cochino. ¿Por qué? Porque eso lo trajeron los españoles. Eso, si matamos a los cerdos, el alma de los españoles se va a ir. Y bueno, y poco a poco así fue conquistando. Llegó al pueblo de Cisteil, donde... la gente ya lo empezó a seguir, lo reconocieron como el rey de los mayas, algo muy interesante. Él no se llamaba Jacinto Canec, se llamaba Hug de los Santos, era su nombre. Okay, Hug de los Santos. No se llamaba Jacinto Canec, él se autoproclama porque era un antiguo rey maya del área de ahí del Petén. Okay. Y él en diciembre de 1761 estaban preparando las fiestas de la Inmaculada Concepción. Y ahí es cuando la gente, pues sí es cierto, la gente dice en una bola de borrachos, en una borrachera. Yo he escuchado mucho esa versión, que en una bola de borracheras dijeron vamos a alzarnos contra los españoles. Pero la realidad es que él lo que hace, se da un momento en que llega un español a cobrar impuestos y él dice ya no. Y dice eso va, yo soy el rey, ya no voy a permitir esto. Lo matan y se desencadena esta rebelión. Se enteran que matan a un español por Jacinto Canec en Cisteil. Entonces mandan a un grupo de 20 soldados, también los matan. Madre. Y es cuando dicen esto es una rebelión. Okay. Y se arma un gran ejército de más de 1,000 personas aquí de la ciudad de Mérida, salen a combatir porque era una rebelión contra la autoridad, llámese si eran mayas o no, era una rebelión contra la autoridad del rey. Y al final la rebelión es efímera, hay una batalla, mueren entre 40 españoles, mueren centenares de indios mayas. Murieron muchos españoles que estaban armados, estaban entrenados para la guerra. Sí, pero lo que pasa es que Jacinto Canec logró juntar a muchos seguidores mayas. Entre ese tema de religioso, de la deidad, por ejemplo, él le gustaba que lo cargaran como si fueran los antiguos faraones egipcios. Que van como en una silla. Como en una tabla gigante. Así de que lo cargaran, que tiraran incienso. O sea, él estaba en su papel. Por eso te digo, más que un líder político, era un líder político religioso. Y eso ¿qué era lo que él buscaba? Pues él quería proclamarse el rey de los mayas, el nuevo dominio de los mayas.
bajo el entendido de que él era el elegido de los dioses para ser quien es. Sí, hasta él se me decía como profeta, yo vengo de Oriente, tenía ese... O sea, muy interesante. La gente cree que fue un tema político simplemente de, oye, los españoles nos invadieron, pero no, había toda esa cosmogonía religiosa que también le puso la parte maya. Y al final, pues es... pues doblemente castigado, no solo por la autoridad civil, sino también por la autoridad religiosa. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de Diego de Landa fue nada más una cuestión religiosa. Aquí era una cuestión civil y religiosa. Entonces, la verdad, sí era de los... O sea, es un caso en su momento fue muy mediático. Lo atrapan. Lo atrapan inmediatamente en esta gran batalla. Hubo nada más una batalla, no lograron tomar mucha zona. La gente dice que llegó a Mérida, no llegó a Mérida, lo lograron focalizar. Y lo meten a la cárcel. Lo meten a la cárcel, hay un juicio. Por fortuna conservamos los documentos del juicio, todo lo que la gente dice, muchos se quisieron lavar las manos diciendo, es que a mí el cacique de mi pueblo me llevó a la rebelión, yo ni siquiera sabía quién era Jacinto Canek. Sí, y a todo el mundo se le quitan... Se quisieron lavar las manos, y el castigo sí fue literalmente que quitarle las extremidades con fuego caliente, ¿sí? No, bueno. Si tienen la oportunidad de visitar el Salón de la Historia en Palacio de Gobierno. Sí. Yo estuve ayer ahí, me metí al Palacio de Gobierno. Hay una representación ahí de Fernando Castro Pacheco, donde se le ve con lo dicen ellos los hierros asados, o sea, con los fuegos calientes. Sí, y después se tuvo que quemar su cuerpo porque era lo que él había hecho, pues era una ofensa contra Dios. Se tuvo que quemar su cuerpo, se esparcieron las cenizas al aire, o sea, no podía haber cadáver. ¿De acuerdo? O sea, sí fue, hasta por eso fue muy mediático, hasta la forma del castigo, de los juicios, quedó en la mente de los pobladores de Mérida y de Yucatán, quedó durante muchos años, durante generaciones se habló de eso, no solo por lo que significó la rebelión, sino la forma en la que se castigó. En el caso de estas historias en las que es algo rapidísimo, que duró no más de 10 días, en fin, muy rápido, ¿quién decide y por qué pasan a la historia como pasan? Y tenemos una escultura enorme al final de Avenida Canek, que por cierto a mí se me hace muy fea. ¿Por qué pasó a la historia como pasó y por qué lo recordamos como lo recordamos? Bueno, aquí el detalle está en que lo que se busca es que fue una defensa o fue una sublevación contra la autoridad española. Después con la independencia, con todo esto, recordemos, bueno, ¿quiénes son los que se levantaron contra las autoridades españolas? Jacinto Canek fue uno de ellos. Pero te hago una pregunta, ¿y por qué tenemos a los Montejo en la principal avenida de la ciudad? Bueno, porque ellos son el paso de Montejo, ¿no? Nos platiques cuál es la historia, porque a Canek lo tenemos allá precisamente por lo que dices. Por eso te lo preguntaba, porque se levantó para defender a la tierra. Sí, ahí lo único que piensan... le tocó una avenida no tan padre y luego los con Montejo... con mucho tráfico. Yo diría no tan arbolada como el paseo de Montejo, o sea, no un paseo, sino le tocó una avenida. Sí, son detalles que pasan a la historia. ¿Quiénes van decidiendo eso? ¿Héroe o villano? Yo diría, no, ni héroe ni villano, porque fue una cosa efímera. Simplemente fue un oportunista, tal vez, aprovechó la oportunidad, podríamos decirlo, aprovechó la oportunidad porque te repito, no hubo un plan político, era una cuestión religiosa. O sea, se fueron dando las cosas y él sí se autoproclamó hasta esa parte del Mesías, de que yo vengo de Oriente, toda esa cuestión. No podemos decir, yo no diría ni héroe ni villano, aprovechó la oportunidad. Y le funcionó porque seguimos hablando de él en el siglo XXI, ¿eh? Sí, estamos hablando del siglo XVIII, 1700. Sí, hace 200 años, sí. Hace 200 años, imagínate. Así que, pero bueno, no fue ni político ni nada, fue una cuestión religiosa también. Bueno, pues qué interesante, y así ya aprendimos algo nuevo. Yo ni idea que se sentía Mesías, fíjate. Qué interesante. Como siempre, muchísimas gracias, Jorge. Y acuérdese de seguirlo, sigue Crónicas de Yucatán, así le pone @Crónicas de Yucatán, y ahí puede ver un montón de cosas y aprender un montón de historia. Jorge, siempre muchísimas gracias. Un gusto como siempre. Ahí lo tiene, Jorge Luis Rodríguez Basora.